Hola noviembre, aquí estamos cerrando el mes octubre y poniéndonos a mano con lo que decíamos. Como ves ya tenemos un poco más de luz, algo de color y eso es bueno, quiere decir que seguimos avanzando noviembre. Al final de cuentas tú también avanzas, vienes bien aspectado, este, con, con predicciones complicadas pero bien, digamos bien. ¿Qué hay que hacer? No sé cómo estuvo este mes, ni cómo han estado estos periodos. En teoría teníamos la idea de que venías más o menos bien, pero esta letra, estas cosas que se te mandan decir y todo lo que se está traduciendo para ti, pues habla de cosas que han pasado que te han marcado. Has tenido la pérdida de familiares, puede ser que hasta de hijos, o estás padeciendo en estos momentos la enfermedad o, o que no estén cerca de ti personas y está doliendo, marca que se llora, marca lágrimas por sufrimiento, por situaciones que uno no puede hacer para cambiar, pero pues tu vida a veces quisiera uno, cuando pasa uno por problemas graves y que no puede controlar, quisiera uno no tener esta vida, ¿no? Decir, ay, no, yo ya para qué sigo aquí si ya no tengo este o tal motivo. Pero tu vida es larga y al final de cuentas no se detiene y llora, al final de cuentas, eres de esas gentes que padeció algunas cosas y no está de acuerdo igual y cómo fue su niñez o cosas así, pero hay que darle para adelante, eres de las gentes que le gusta vestirse bien, de las gentes que quiere estar bien y demostrar que está bien. Y pues bueno, si estás pasando por uno de estos momentos o se acerca uno de estos momentos, en apoyo total y si no, pues qué bueno. Pero se trata de estar prevenido. Entonces, pues hay que seguir, sufrir lo que se tenga que sufrir y seguir para adelante. Al final de cuentas, pues no están bien las cosas, no por lo menos están como uno quisiera, todavía anda por ahí el dinero no entra como debiera o no se ha enderezado, anda uno queriendo planear viajes, eres de los que pueden planear viajes o quieren salir, este, trata de hacer todo bien planeado, de que no haya ningún problema antes del viaje. Imagínate, trázalo, planéalo, escríbelo para evitar problemas durante ese viaje. Inclusive si hay que vacunarte, portarte bien unos días, comer diferente, checa lo que tengas que hacer dependiendo de dónde vayas y cumple con ese itinerario que te pongas para evitar problemas durante el viaje y sea tan agradable como tú lo pienses, ¿no? Hay por ahí cosas que quieres lograr, cosas de trabajo o negocios, estás esperando o quieres fincar por ahí un negocito, una idea, algo en la escuela, estás esperando resultados o estás ahí haciéndote tus planes mentales de cómo te vas a manejar si te fue mal en ciertas materias o quieres una beca y quieres que te vaya mejor. No sé, cualquiera de los planes que tienen que ver con lo que estás desarrollando como trabajo viene bien aspectado, pero todavía hay algunos obstáculos que liberar para llegar a donde uno quiere, a la meta que uno quiere, así que ponte las pilas, apégate mucho a quitar los obstáculos, ya solo no te canses, no te desesperes, no estés tan lejano ni tan lejano de la meta y pues vamos por la meta, ¿no? Así que ten cuidado con esto, no te vayas a cansar antes de llegar a la meta. Por favor, respeta a todos los que se han sacrificado para que tú llegaras a esta meta. Esto es si tus padres, una tía, un amigo, no sé, alguien te brindó un techo, te ayudó con comida, con trabajo, con permisos, ¿no? Sea agradecido porque si estás a punto de lograr una nueva posición, un nuevo proyecto, un nuevo logro, al final de cuentas, recuerda que no es uno solo quien lo hace. Siempre hay alguien a quien se le debe agradecer y en esta vida le va a mejorar los agradecidos. Siempre ten presente eso. Aléjate de las cosas ilícitas,
no es buen momento para meterle a la droga, para las adicciones y todo esto genera ahorita algo de problema. No sé cómo esté también esos aspectos de negocio, pero parece ser que no andan tan bien como quisieran también. Pero aquí se habla más que nada de no caer en las adicciones, ¿no? Es muy fácil que ahorita te vayas a enganchar. Si eres casada o casado, parece ser que traes ahí varios enamorados o pretendientes, no que tú andes buscando, sino que pues por ahí andan rondando, puede llegar a tener problemas. Es más, pues como te digo, noviembre, que si ya tu pareja está oyendo esto contigo, ya está volteando así como, o sea, te dije que es el licenciado, te dije que esa compañera que, o sea, perdón, pero sí. Pero si no es así, de todos modos, por ahí se van a generar conflictos. Ponte pilas, evítalos, porque al final de cuentas no es algo que tú estés fomentando, pero pues, ¿qué quieres, no? No controlas tu belleza, no controlas tu gracia, y pues tampoco vas a estar ahí dando explicaciones, porque yo qué hice, ¿no? No soy culpable de ser quien soy, pero tu pareja no te lo va a entender. Entonces evítate tragedias y evítate contrariedades. Ten cuidado, ahorita sí, por favor, si tomas, no manejes, si alguien quien maneja toma, no te subas, evita cosas que puedan acabar en tragedias. Si por algo tu intuición, tienes buena intuición, eres una persona espiritual, te dice no te subas, bájate, por ahí no, hazle caso porque también pintan ciertas tragedias, dentro de lo bien que estás puede ser que se libren, pero que pasen. Lo mejor es que no pase. No estar ya enterarnos después de, fíjate que ahí por donde andabas pasó, o ahí por donde pasaste, fíjate que hubo, tan. Si es así, pasan este tipo de situaciones, ya lo saben, no está de más poner una velita, un vaso con agua, agradecerle a nuestros difuntos que nos protegen desde las otras dimensiones y que nos alcancen para cuidarnos en esta, o a quien sea que tú le brindas también tu fe y tu devoción, agradecer por los favores recibidos de que te libra de ciertos problemas. Ten cuidado, parece que por ahí hay una gente que se quiere vengar y que no entiende de razones y todo. Hay que estar prevenidos porque sí tiene ganas de fastidiar. Que vaya a poder, no creo. Pero de que vaya a intentar, sí creo. No ambiciones, no te metas en problemas. Ya te digo, si eres casado, casada, no generes problemas. De todos modos, los vas a tener al que parezca, aunque no tengas amantes y demás. Si los tienes, es más factible que tengas un problema, porque, pues como te explico, que ya se están generando. En la familia, trata de evitar problemas. Si eres noviembre de esas personas o mujer o hombre que ha tenido problemas con su mamá, con el papá o con la familia en general y me alejé hace mes, o sea, olvídalo, ya trata de recomponer las situaciones porque tal vez adelante no haya tiempo. ¿Y para qué estar peleando? O sea, hay que tratar de estar bien. Cuídate las piernas, te marca cuidarte las piernas. Si andas padeciendo por ahí algo en las piernas, ten cuidado, ¿eh? No te sale tan... O sea, estás bien aspectado para darle una solución, pero no te sale que andes tan bien si andas con problemas de una pierna. Si te sale la oportunidad de viajar, viaja. Te sale un éxito muy grande en ese viaje, una oportunidad de negocio, de vida, cambio de vida, una pareja, no sé, viaja. Algo bueno saldrá de eso. También puede ser que te enteres del cierre de vida de alguien cercano que no contemplabas y puede ser que sea más de una gente. O enterarte de cierres de vida de gente que no esperabas, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hablado, de la vida y demás. Y ya dedicaremos inclusive un capítulo, ¿no? Propongan, ya les digo, escriban, propongan temas que podamos ir a hablar en un en vivo o algo, ¿no? Trata de no platicar tus planes son tuyos, no tienes por qué estarlos ahí comentando con todo el mundo porque, ya sabes, luego genera conflicto. Comer sano ha sido una de las recomendaciones para todos. Yo creo que este periodo estático nos ha traído hasta acá el peso. Todos estamos volados, no sabemos qué hacer y a todos nos marca mucho
comer bien, cuidar el corazón, caminar, moverse, empezar a recuperar la salud cardíaca. ¿Sí me explico? Ten cuidado si eres de los que cargas alguna arma, algo hiriente o algo, mejor no, porque con lo mismo puede ser que a ti te pase algo. Entonces, bueno, yo sí te lo digo. Evítate de enfermedades, evítate de problemas. Ya te digo, si hay por ahí enemigos o algo que te las debes y te andan cazando, ten cuidado, cuídate tú, así a tus hijos, así a tu pareja, porque quieren fastidiar a como dé lugar con alguien cercano a ti o contigo. No te vayas a resbalar, cuídate las manos, cuídate las piernas durante las caídas, no te metas en líos con personas que tengan mayor peso que tú, hay como tú, si los que están así, no, y tú estás así, pues, si tú eres una persona que está así, pues no creo que encuentres una que esté más que tú. Si llegaras a encontrarla, no te metas en problemas, por favor. Y cuídate de accidentes, eso ya lo dijimos. Cierra bien tu mes, no permitas tener problemas, trata de disminuir los problemas de pareja, trata de mantener la buena actitud, la buena estrella que tienes para cerrar este mes, evita todas las tragedias de infidelidades, deja a un lado los enemigos y trata de construir. Si tienes la oportunidad de hacer vida, inversión o negocios fuera de tu ciudad o lejano a tu ciudad, en una zona no urbana o una zona de residencia diferente a la tuya, está muy bien aspectado. Solo que si vas a dejar aquí una inversión abierta y vas a abrir una nueva, ten mucho cuidado en tener un ojo bien de quien administra esto para no perderlo, o en su caso finiquitar, que estará muy bien logrado, y abrir sin preocupaciones y dedicarse al 100% en la que sí. Ahí vienen los puestos, ahí vienen los nombramientos, ahí vienen las buenas ideas, los negocios que puedes comenzar. Es buen tiempo si piensas poner un puestito de algo, vender algo, una chacharita, fabricar algo, un jabón. Es buen tiempo, ¿no? Es buen tiempo para ti, están bien aspectadas las cosas, siempre y cuando, ya sabes, nos cuidemos de las infecciones de los bichitos que andan por ahí. Eso ya sabes. Fuera de ahí, pues para adelante, noviembre, felicidades, bien buen aspecto. Y pues aquí seguimos, ¿no? Dale like, suscríbete, ahí mándanos ideas o lo que necesites. O, bueno, lo que sea, ¿no? O que sea una, no sé, qué guapo estás, Asha, no sé. Algo que sepamos que nos oyes. Bueno, cuídate mucho, aquí nos vemos el mes que entra. Ay, no te caigas, noviembre. Calma, ya nos vamos. Bye, buenas noches.